Me presento, mi nombre es Emanuela Santiago y voy a hablarles un poco sobre el tema 5, respecto a los medios de extinción de la obligación tributaria, el cual se lleva a cabo mediante el modelo de escarabajo paso a paso. Voy a explicar cada uno de los puntos a tratar con este método. El código que se estableció en 1994 indicaba que los intereses de mora se empezaban a cobrar a partir del momento en el que el reparo quedaba firme. En cambio, con los códigos siguientes, los intereses se comenzaban a cobrar a partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de la obligación. El punto A establece los intereses de mora y la falta de pago de la obligación tributaria. Se debe precisar que el Código Orgánico Tributario del 2001 y del 2014 establece en su artículo 66 una nueva regulación con relación a la causa de los intereses moratorios en los siguientes términos. La falta del pago de la obligación tributaria dentro del plazo establecido para ello hace surgir de pleno derecho y sin necesidad de requerimiento previo de la Administración Tributaria la obligación de pagar intereses moratorios desde el vencimiento del plazo establecido para la autoliquidación y el pago de tributo hasta la extinción total de la deuda equivalente a 1.2 veces la tasa activa bancaria aplicable, respectivamente, por cada uno de los periodos en el que dicha tasa establecieron vigentes. Cabe concluir que el interés moratorio cumple una función económica, que es la de reparar el retardo en la ejecución de una obligación. Por lo tanto, si el pago del tributo se realizó dentro del tiempo oportuno, no hay lugar a intereses moratorios. En cuanto a los intereses moratorios tributarios, se cuestiona su aplicación principalmente cuando en el transcurso del procedimiento es la Administración Tributaria la que se demora en resolver. Al respecto, cabe considerar que la mora en sí no es generadora de intereses moratorios. Si así fuera, se lo estaría desnaturalizando. Toda vez que, como se ha reseñado líneas arriba, el interés moratorio indemniza la demora en el pago de tributo, para lo cual es necesario que tal demora sea imputable al deudor. En este sentido, la demora en el incurre la administración no correspondería ser trasladada al contribuyente, por lo que no correspondería que por ella se genere la obligación de pagar intereses moratorios. Punto B. Compensación de los impuestos indirectos. El artículo 49 del Código Orgánico Tributario, en su parágrafo único, establece que la compensación no será oponible en los impuestos indirectos, cuya estructura y traslación prevea la figura de los denominados débitos y créditos fiscales, salvo expresa disposición legal en contrario. Sin embargo, a efectos de la compensación de otros tributos nacionales, dicha disposición es ilegal por soslayar el presupuesto fundamental de procedencia de plenos derechos de la compensación, establecido en el artículo 49 del Código Orgánico Tributario del 2001. En su parte general, una vez que los créditos están determinados de manera cierta, líquida y exigible, por ello resulta ilegítima que la procedencia de la compensación sea supeditada a una autorización de la Administración Tributaria. Se cree que es un error el rechazar la posibilidad de compensación para los impuestos indirectos, haciendo del sistema un sistema regresivo en franca y clara violación a lo establecido en el artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, el cual exige que el sistema tributario venezolano atienda al principio de progresividad. Como punto C, tenemos los medios de extinción de la obligación tributaria ajustada al modelo social y de justicia del marco constitucional venezolano. En la perspectiva que aquí en Venezuela se adopta, se reconoce que la obligación puede extinguirse de forma típica mediante el pago y de manera atípica mediante la forma extraordinaria de liberación de esas obligaciones que deben responder a las previsiones preestablecidas por consecuencia de las normas de orden público, que califican
los particulares regulatorios respectivos. La vía normal y más rápida de extinguir la obligación tributaria es pagando el tributo debido, bien en el banco porque se lo retienen a uno en la fuente, es decir, al momento de recibir el dinero, sea el sueldo, los honorarios o la renta de caso. Existen también en derecho tributario varias formas de extinguir la obligación. La obligación tributaria se extingue por las siguientes medidas comunes. El primero es por el pago, el segundo la compensación, el tercero la confusión, el cuarto la remisión y el quinto declaratoria de incomparabilidad. Punto D. La confusión. Hay extinción por confusión cuando el sujeto activo de la obligación tributaria, como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos efectos al tributo, quede colocado en la situación del deudor. En lo que respecta a la confusión, se asume que cuando el acreedor y el deudor se presenta en una sola persona, producto de que la administración activa se convirtió en propietaria de los bienes o servicios, de lo que debería requerir la obligación tributaria. Ahora bien, es evidente que al recaer en la misma identidad subjetiva la condición de acreedor y deudor, esto hace que un sujeto no pueda deberse ni cobrarse a sí mismo un contenido. De allí que, al ser el mismo sujeto, exista una mezcla de haberes patrimoniales que impiden que mantenga o persista la obligación. Por ejemplo, PDVSA o cualquier empresa del Estado. Procedemos con el punto E. Y la pregunta es, ¿qué es la prescripción? ¿Cómo se aplica en el pago de tributos? ¿Cuáles son sus excepciones? ¿Y cómo se interrumpe en el plazo? En este orden de ideas, la prescripción como medio de extinción de la obligación tributaria está condicionada a la concurrencia de determinados supuestos. La inactividad o inercia de acreedor, el transcurso del tiempo fijado por la ley, la invocación por parte del interesado y que no haya sido interrumpida o no se encuentre suspendida. De estas condiciones concurrentes se deriva que el instituto de la prescripción extintiva está sujeta sobre la base del abandono, silencio o inactividad del acreedor durante un periodo legal concreto, lo que origina y resulta oportuno traer a colación el contenido del artículo 52, 53, 54, 55 y 56 del Código Orgánico Tributario de 1982, los cuales prevén que el paso de tiempo existe un derecho a determinar la deuda y por otro lado hay una acción de cobro de la administración. Los plazos son de 4 años cuando ha declarado, sin pago 6 años cuando no ha realizado ninguna declaración y 10 años para todos aquellos agentes de percepción. Artículo 54. El término se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en los que se produjo el hecho imponible. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se determinará que el hecho imponible se produce al finalizar el periodo respectivo. El lapso de prescripción para ejercer la acción de reintegro se computa desde el 1 de enero del año siguiente, aquel en el que se efectuó el pago indebido. El artículo 52 del Código Orgánico Tributario establece que la obligación tributaria y sus accesorios prescriben a los 4 años. Ese término será de 6 años cuando el contribuyente o el responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho imponible o de presentar las declaraciones tributarias a que estén obligados. Y en los casos de determinación de oficio, cuando la administración tributaria no pudo conocer el hecho. También en el artículo 53 prescribirá a los 4 años la obligación de la administración tributaria de reintegrar el recibido por el pago indebido de tributos y sus accesorios. Respecto al artículo 55, el curso de la prescripción se interrumpe, punto número 1, por la declaración del hecho imponible, punto número 2, por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la administración tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha
la de notificación o de presentación de la liquidación respectiva. Punto número 3, por el reconocimiento inequívoco de la obligación por parte del deudor. Punto número 4, por el periodo de prórroga u otras facilidades de pago. Punto número 5, por el acta levantada por el funcionario fiscal competente respecto del monto de los tributos derivados de los hechos específicos a aquellas que se contraen. Punto número 6. Por todo acto administrativo o actuación jurídica que se realice para efectuar el cobro de la obligación tributaria ya determinada y de sus accesorios, o por obtener la repetición del pago indebido de los mismos, que haya sido legalmente notificado al deudor. Ahora, respecto al artículo 56, el curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos hasta 6 días después de la administración tributaria adopte la resolución definitiva, tácita o expresa sobre los mismos. Suspende también el curso de la prescripción la iniciación de los procedimientos previstos en el título 5 de este código, respectivo de las materias objeto de los mismos, hasta su decisión definitiva. La paralización del procedimiento hará cesar la suspensión y reiniciar el curso de la prescripción, si se reanuda el proceso antes de cumplirse la prescripción. Este se suspende de nuevo, es decir, es un destacado de la sala. Hablemos del último punto, punto F. ¿Cuál es la relación entre los medios de extinción de las obligaciones civiles con los medios de extinción de la obligación tributaria? Tanto en las obligaciones civiles como en las tributarias existen relaciones pecuniarias. Son relaciones de obligaciones que establecen periodos, fechas de vencimiento y medios de extinción, comenzando por el pago, que puede ser subrogado. También puede existir la renuncia, remisión, imposibilidad de pago, pérdida de las cosas debidas, nulidad y prescripción. Ambas se relacionan porque obedecen a un ordenamiento jurídico, civil o tributario según el caso. Al igual que en el caso del interés moratorio, que se aplican a las transacciones de orden civil. Asimismo, tienen su origen en las normas y es automático. Bueno, espero hayan podido entender un poco sobre cada uno de los puntos aquí explicados. Gracias.